Bienvenidos a un nuevo episodio de Fantasía Cuántica. Hoy tenemos un tema fascinante que seguro captará la atención de todos vosotros: la cultura vikinga. Vamos a sumergirnos en sus mitos, realidades y mucho más. Para responder a todas nuestras preguntas tenemos el honor de contar con un invitado muy especial. Él no es un experto en historia nórdica, pero ha dedicado un buen puñado de horas de su vida a estudiar y desentrañar los misterios de los vikingos. Con su ayuda descubriremos las diferentes facetas de esta cultura que nos fascina tantísimo, desde sus creencias y rituales hasta sus hazañas y legado. Bienvenido, Einar. Muchísimas gracias. Einar, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Por qué los vikingos? Mi historia con los vikingos es bastante... Bueno, vikingos, primero voy a matizar. Voy a decir vikingos porque realmente tendríamos que hablar de pueblos nórdicos, pero a alguien se le ocurrió llamar nórdico a una manta y desde entonces pues hemos tenido que empezar a utilizar la terminología vikinga cuando nos queremos referir al periodo histórico que recoge la era vikinga, pero estaríamos hablando de nórdicos. Y yo empecé a descubrir un interés genuino por la mitología, sociedad y cultura nórdica cuando, teniendo 12 o 13 años más o menos, me topé con un libro. Yo siempre he leído mucho. Me topé con un libro sobre mitología nórdica, muy fantasioso, o sea, cero riguroso y tal, y me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí, pues, me plantó una semillita que, pues, me animó a seguir investigando y tal. Y no es que yo haya sido una persona súper constante, pero sí siempre he tenido esa curiosidad y ese puntito especial que hizo el mundo vikingo conmigo desde siempre. Y en realidad no fue por algo premeditado, simple y llanamente pues apareció y encajó muy bien conmigo y me enseñó muchas cosas que al fin y al cabo he traído a mi vida cotidiana en cuestión de actitudes y de costumbres y de formas de vivir y plantearme la vida. Pues de todo esto hablaremos en el podcast, pero antes déjame dar presentación al doctor Carlos Carrascal. Buenas a todos. Y a Raquel Muñoz. Muy buenas. Y bueno, ya sabéis, prepárense para un viaje al pasado, a la era de los Trackars, los guerreros y los dioses nórdicos. Sin más preámbulos, comienza Fantasía Cuántica. Todos hemos visto series, películas, libros que ensalzan o destruyen la leyenda, ¿no? De esta cultura. La estamos llamando cultura, pero sé que me vas a corregir con la primera pregunta, Einar. ¿Qué es realmente un vikingo? A ver, es complicado porque esto en general sucede mucho. Cuando queremos darle una forma coherente para alguien en el siglo XXI a cualquier cosa que sucedía o se hacía en el siglo VIII, IX o X, siempre acabamos estropeando como realmente era todo. Porque, claro, un vikingo eran muchas cosas. Vikingos se llamaba a los marineros, más tarde a los saqueadores, más tarde a los piratas. Vikingo era una profesión, como ser panadero, solo que un poquito más sangrienta y ligeramente más violenta que hacer pan. Pero sí. Ser vikingo era, pues, para que nos hagamos una idea, a grosso modo, un vikingo era alguien que se subía junto a un grupo de vikingos a un drakkar y viajaba por mar a saquear pues ciudades y monasterios y zonas pues donde hubiese riquezas, sin más. De acuerdo. Entonces, los vikingos son los guerreros. No, había guerreros aparte, pero los vikingos eran aquellos guerreros que viajaban y que navegaban hacia sitios para saquear. Un vikingo saqueaba.
Un guerrero podía ser simplemente alguien que defendía una aldea, pero ese guerrero no era un vikingo. Es un guerrero expatriado. Son los que salen fuera. Es un guerrero muy concreto. Es el que se subía a un Drakkar, iba a Lindisfarne, que fue donde oficialmente pues decidimos nosotros, ahora en la actualidad que empezó la era vikinga. Fue allí, bajó y amablemente pidió a todos los monjes cristianos que por favor llenasen unos sacos con dinero y se fueron amablemente, sin hacerle daño a nadie. Para nada quemaron todo aquello y mataron a todos los que pillaron, ¿sabes? Para nada. Nada. Amable, no te hace ironía. Amabilidad nórdica. Un vikingo era básicamente el que iba, viajaba, navegaba, porque era importante el tema del barco. Si no ibas en barco a otro sitio, no se te consideraba vikingo del todo, realmente. O al menos depende de la fuente a la que acudas, no se considera vikingo a alguien que no desembarca en un barco. Aunque vayas en barco, si no llegas a desembarcar, no eres vikingo. Exactamente. O sea, si te quedabas en el barco, perdías el derecho. Si te quedas, esto es como el meme ese de el que la saca y no dispara. O sea, pues esto es lo mismo. El que llega en el barco y no baja, a ese no se le respeta ni nada. Entonces, ¿qué tipo de cultura tenían los llamados vikingos? A ver, eran... Todos los vikingos eran nórdicos y todos los nórdicos pues creían en la religión nórdica de los dioses nórdicos, valga la redundancia, he dicho nórdico por encima de mis posibilidades. Y la religión nórdica es algo, realmente es lo que a mí siempre me llamó más la atención, porque ellos creían en una vida después de la muerte, pero era una vida después de la muerte basada en la mortalidad incluso después de la muerte. Y esto es una cosa que choca mucho con el resto de creencias, porque tú una vez muerto podías estar más muerto. Que es una cosa... esto es una cosa que hay gente que no... yo me he encontrado mucha gente que no sabía, que es que los dioses nórdicos pueden morir. No eran inmortales. Podían morir de viejos, podían morir peleando, y una vez muertos, iban a Helheim. Su espíritu iría a Helheim. Y una vez allí, incluso estando allí, podían... un espíritu en Helheim podía ser invocado para luchar de nuevo, como cuenta, por ejemplo, la historia del Ragnarok, en el que Odín invoca a los Einherjar, que son espíritus de guerreros muertos que fueron al Valhalla, los vuelve a invocar para volver a luchar y volver a morir. Es decir, la muerte es un ciclo, que es una cosa que se repite mucho en las creencias nórdicas. El Ouroboros, el empezar y volver a empezar y volver a empezar. Eso es muy interesante, no sabía eso. Muy interesante. Hay muchas cosas de las creencias sobre la muerte en la religión nórdica, porque claro, repetimos tanto la palabra mitología que nos olvidamos de que eran creencias religiosas. Que no es que la gente dijese, ¡buah! Me encanta el Thor de Marvel, no sé qué, que a mí me encanta, o sea, yo me lo paso muy bien con Chris Hemsworth, pero no es algo que simplemente esté ahí para crear historias. Era una creencia, era una religión y es algo que tenía sus rituales y sus creencias muy personales. Y hay una cosa que sucedía mucho que tenía que ver con el tema de ser vikingo y de saquear y tal. Y es que esto no se hacía exclusivamente por conseguir riquezas, se hacía por honor, por gloria, que era una de las necesidades para que las valquirias, el día de tu muerte, viniesen y te recogiesen para llevarte al Valhalla.
el acumular riquezas era una forma de expresar que tú habías luchado mucho, que habías vencido mucho, y eso era un indicativo de que eras digno de ser elegido por Odín. Entonces, casi todo lo que hacían los nórdicos tenía que ver con su religión. No era tanto el gusto por tener, sino el hecho de que eran firmes creyentes de sus creencias y de sus dioses y su religión. De hecho, hay un símbolo que es bastante común, que es... No podría decir que realmente fuese así, pero por ejemplo, y yo de hecho llevo una, que es un martillo de Thor colgado del cuello, en plan colgante, y estos martillos, que normalmente tienen forma de T, esto realmente no era una costumbre nórdica, esto era una reivindicación cuando los cristianos empezaron a cristianizar a los pueblos escandinavos. Los nórdicos, para reivindicar su religión, cuando los cristianos les obligaban a portar cruces, ir a misa, bautizarse y todo eso, lo que hacían era romper la parte superior de la cruz y colgarla boca abajo. Así tenían, de una cruz, sacaban el martillo de Thor. Y eso ha llegado a nuestros días, pues, con un montón de gente que se cuelga un martillo de Thor aquí en el cuello, como si esto fuese una costumbre nórdica de toda la vida, y realmente nació de una reivindicación por parte de ellos. Pues ahora mola más todavía, ¿no? Sí. Claro. Ahora es todavía más chulo. No lo sabía. Yo quiero el Mjolnir tatuado. Maravilloso. ¿Cómo se Esto es una cosa bastante ¿Mjolnir curiosa, o el tema de... Mjolnir. Mjolnir. Sí. La J, esto es una cosa curiosa. La H, en nórdico antiguo, se pronuncia como una J, pero la J, si va acompañada previamente de otra consonante, se pronuncia como una I, normalmente. Sí. Yo no quiero quitarle, o sea, tatuaos a saco lo que os guste a muerte, o sea, pasadlo bien, disfrutad de la simbología nórdica, pero muchas de las cosas que se tatúa la gente o no tienen mucho que ver realmente con lo nórdico y tienen más que ver con lo celta, que es una cosa que se suele como mezclar, y los nórdicos, el único testimonio que tenemos de tatuajes y testimonio muy entre comillas es de arbolitos. Se tatuaban arbolitos o líneas, pero ya. Entonces, seguid tatuándoos a saco, sin miedo, sin problema, que nadie os quite la ilusión y las ganas. Que no venga un calvo con barba de repente y te diga, es que los vikingos no se tatuaban eso. Da igual. Tú haz lo que te haga feliz. Pero realmente los vikingos, los nórdicos, al menos no sabemos y no podemos saberlo porque aquí se juntan dos de los grandes problemas de aprender y de estar seguro de algo, que estamos seguros de casi nada. Casi todo lo que yo os diga, tomadlo con pinzas porque muy seguramente no lleve razón en nada. Pero casi nada de lo que sabemos o creemos saber podemos certificarlo de ninguna manera porque los nórdicos tenían una costumbre maravillosa para ellos, horrorosa para nosotros, que es que no dejaban nada por escrito. Todo lo que sabemos de ellos lo sabemos por cristianos. Concretamente, Snorri Sturluson, que nunca ha sabido decir bien su apellido, la verdad, principalmente que fue quien escribió las Edas. Y claro, él lo escribió dentro de su sesgo cristiano, porque él era, aunque tenga ese apellido tan nórdico, él era cristiano y lo escribió 300 años después de que acabase la era vikinga. Entonces, digamos que todo lo que sabemos o creemos saber lo tenemos que tomar siempre con pinzas. Y uno de los grandes problemas de que no dejasen nada por escrito es que nos debemos, sobre todo, a la arqueología.
Y claro, la arqueología no va a encontrar piel tatuada de hace 1000 años, ¿sabes? Claro. Es el gran problema. Entonces, ¿sabemos si se tatuaban algo? Sí, por lo que parece, sí. Por testigos de historiadores y viajeros árabes y cristianos, sabemos que sí, se pintaban o se tatuaban, pero no sabemos, no hay nada que acerque un Babysitter, por ejemplo, a una piel nórdica. Eso es más de ahora, por ejemplo. Me suena mucho esto que estás comentando de la simbología y tal. Mucho también viene por Hollywood, por series como Vikingos, por ejemplo, pedazo serie, por cierto. Pero realmente son símbolos que se han, yo creo, ido asociando con los vikingos para hacerlo más interesante, ¿no? Para hacerlo más llamativo. Vimos precisamente lo mismo en un podcast que grabamos hace un par de semanas sobre temas satánicos, ¿os acordáis, chicos? Que lo estuvimos mirando lo mismo, la simbología satánica, la típica cruz del revés y tal, nunca ha sido satánica, eso ha sido cosa de Hollywood. Creo que aquí pasa un poquito lo mismo, ¿no? Queremos darle un rollo mucho más interesante o más visual a ciertas cosas y por eso lo manipulamos un poquito para que sea más chulo, ¿no? Luego hablaremos sobre mitos vikingos, que hay unos cuantos, para desmitificarlos, porque ya os digo que los vikingos no tenían cascos con cuernos, ¿vale? Pero no. Luego, o sea, os juro de verdad. No sé a quién se le ocurrió la idea de que era buena idea ponerse algo sobresaliendo para que alguien te pegase un golpe y te clavases tú solo el cuerno en el cráneo. Como idea. Es una manera de demonizarlo, creo, ¿no? Podría ser, ¿no? Ponerles cuernos en la cabeza. Eso en principio tiene toda la pinta de que fue el imaginario colectivo a partir de los testimonios cristianos. Porque, claro, ellos hablaban de los demonios del norte, los demonios nórdicos. Claro, un demonio, como te lo imaginas, con cuernos. Claro. Entonces, pues claro, blanco y en botella, pues... Sí, supongo que el viajante que iba al monasterio tan tranquilamente a cambiar sus manzanas y se encuentra aquello con la bienvenida nórdica, todo ardiendo y tal, como a lo mejor vería cómo se alejaban. Para que no pasasen frío, hombre. Vio cómo se alejaban o así y claro. Bueno, la descripción que podría dar sería, pues eso, de demonios con pieles y... dejando fuego por todos lados. Claro. Además, tengamos siempre en cuenta que los nórdicos y los cuernos están muy, muy relacionados, porque para ellos usaban cuernos para todo. Para hacer cornetas, para beber, siempre iban con cuernos, atados a la cintura a lo mejor o lo que sea, pero siempre iban los cuernos y los colmillos y ellos estaban muy relacionados. Entonces, claro, si tú ves la que liaban los muchachos, ¿sabes? Que no eran como ingleses en Ibiza, llegaban ahí, liaban la que liaban y después se iban. Y tú veías que a lo mejor a algunos se le había caído un cuerno, veías la iglesia ardiendo, un montón de gente muerta, y dices tú, a ver, no necesito yo como darle muchas vueltas para imaginarme esto, ¿sabes? Entonces, pues, por eso llegó a esa idea de que usaban cascos con cuernos, porque, no sé, alguien, aparte de que ellos no usaban casi cascos, de hecho, ahí se ha encontrado un solo casco de cuero, o sea, de piel nórdico. Lo que se cree es que no usaban cascos. Que esto es una cosa... La imagen de la serie no tiene nada que ver, porque he visto solo un par de capítulos, pero creo que todos llevan casco, ¿no? Bueno, el gran problema estético de la serie de vikingos es que todo el mundo va de negro y de cuero. Y que son altos, rubios, de ojos azules. Sí, a mí me encanta que todo el mundo estaba en definición en la serie de vikingos, ¿sabes? Sí. Todo el mundo está haciendo burpees y estando fortísimo. Y estamos hablando de... Eran alumnos de Yados todos. Exactamente, sí. Todo el mundo era alumno de Yados ahí.
La cosa es que realmente si queréis hacer el experimento, vestíos con ropa de cuero e iros a un congelador de algún sitio en donde haga mucho frío. Meteros 10 minutos y si sois capaces después, andad con cuero congelado. Es una cosa horrible. Hace complicado, sí. Claro, ellos, primero que para vestirse con cuero hay que matar mucho animal y ellos no tenían tantísimos animales y los necesitaban para vivir. ¿Ellos con qué se vestían? Con lino. Ellos vestían con lino, eso es lo primero. Y nada de ir vestido con cuero y tal. Lino. Lino es ligero, lino es transpirable y lino abriga increíble. Se ponían 3 o 4 capas de lino, 2 camisetas y una capa y decías tú, tiro. O sea, Escandinavia a menos 20 grados, pero tiro. Ujú. Y claro, y aquí hay un gran problema que también se ha trasladado, pero esto es culpa un poco de la imagen que dejaron en Europa los nazis de los vikingos, porque recordemos que realmente la imagen, este vikingo, este popukingo, que como lo llamo yo, que son los vikingos populares estos de fantasía, son un remanente de cómo vendieron a los nórdicos, a los vikingos, los nazis, al usar su simbología, al asociarla con ellos y todo eso. Entonces ellos siempre iban vestidos de oscuro, entonces la gente intuyó que ellos vestían de oscuro. Y ver a un ejército vikingo podía ser tranquilamente lo más parecido a ver una carroza del orgullo. Eran unos fashion victims de los colorines. Les encantaba ir de colorines. Cuanto más llamativo, mejor. Ellos, si os fijáis en cómo construyen sus edificios, cómo pintan sus edificios hoy en día los noruegos, os daréis cuenta de que ellos culturalmente están muy asociados al multicolor. Y esto viene de su cultura. Su cultura está relacionada con ello, con llamar la atención, porque claro, tened en cuenta que, volviendo al tema de la gloria, si yo iba igual que todo el mundo, Claro. verme a mí concretamente hacer algo increíble iba a ser complicado. Entonces, a ellos les gustaba ir bien llamativos, amarillo, rojo, verde, azul, rosa. Ellos tomaban un color y decían, este soy yo. Y para ellos era muy importante el tema tanto de ser llamativos como de dejar claro quién era, a qué familia pertenecía. Por eso, de hecho, ellos siempre se apellidaban con el nombre de su padre. Que es una cosa que también en la serie de Vikingos hacen mal, pero entiendo que lo hacen porque quieren dejar claro a la audiencia de quién son hijos, los hijos de Ragnar, que es el tema de llamarlos Lodbrok a todos. Lothbrok. Lodbrok era un apodo, que es una cosa bastante común entre los vikingos, ponerse apodos. Pero el apellido de Ragnar no era Lodbrok, era Sigurdsson, no recuerdo ahora mismo, pero ellos siempre se apellidaban con el nombre del padre y una terminología asociada a su género. Esto, esto choca un poco con ciertas creencias que ellos también tenían, porque como buenos paganos que eran, ellos no creían que solamente hubiese 2 géneros, pero sí se asociaba uno de los 2 géneros a cada persona para apellidarlos. El masculino se hacía con terminología son y el femenino con terminología dótir. Entonces, yo, por ejemplo, si tuviese un hijo, lo llamo Carlos, por ejemplo, sería Carlos Einarsson. Si tuviese una hija que se llamase Raquel, sería Raquel Einardóttir, por ejemplo. Esto ocurre también, por ejemplo, en Rusia. Sí. No sé si en algún otro país eslavo, pero en Rusia es 100%. Pasa lo mismo. Está la terminología doba, que es para las chicas y los chicos no me acuerdo cuál era, la verdad.
Pero la doba recuerdo que era para chicas y se sigue haciendo. Sí, sí. Además me parece bastante más cómodo que ir poniendo apellidos, la verdad, uno detrás de otro. Me parece bastante más cómodo. Además, en el caso de Rusia, tú, evidentemente no sabemos cómo sería en el caso de los vikingos, pero en Rusia, tú cuando te diriges a una persona, hasta que esa persona te da permiso, tú te tienes que llamar por el nombre y el apellido. Siempre. Hasta que esa persona te dé permiso para solo utilizar su nombre. Pues la verdad es que no tengo ni idea. En ese sentido, me has es un poco descubierto incómodo, interés. la verdad. ¿Te imaginas qué incómodo? Buenos días, Carlos Carrascal, todas las mañanas. Buenos días, Carlos Carrascal, todas las mañanas. ¿Cómo estás, Carlos Carrascal? Te invito a mi cena, Carlos Carrascal. Al final, claro, hasta que Carlos Carrascal diga, no, me puedes llevar Carlos. Si no te lo dice nunca, pues ahí estás tú toda la vida, Carlos Carrascal. Pues yo dejaría de ser amigo de Carlos Carrascal. Sí. Por el frenillo de la lengua, ¿sabes? Por mi salud bucal. En fin, datos de estos que yo tengo en la cabeza que no sé dónde han salido. No, interesantes. A mí me encantan esas cosas, ¿eh? Ya sabemos cómo eran los vikingos antes, cómo empezaron. Ahora, ¿cómo se organizaban? ¿Socialmente te refieres? Sí. Porque claro, Vale. no pueden estar desorganizados, ¿no? O sea, tiene que haber alguna... Los guerreros alguna... que se montaban en barco tenían que tener gente, familia en casa, para que tuviera niños. Claro, ahí has dado en el punto, porque la base de la supervivencia de los nórdicos era traer hijos al mundo. ¿Por qué? Porque hacía falta mano de obra. No era un sitio especialmente grande ni especialmente bueno para cultivar la Escandinavia de aquella época. No comparemos la Escandinavia del siglo VIII con la Noruega o la Suecia del siglo XXI. Aquello en aquella época era un páramo, prácticamente. En según qué sitio, cuanto más al norte, más páramo. Entonces, casi toda la población vivía en el sur, que es donde crecía la hierba y tal. Sí, hay algunas anécdotas muy divertidas, sobre todo de Eric el Rojo. Sí, Eric el Rojo, bueno, un señor cuanto menos interesante. Sí. Un podcast entero para ese hombre. Sí. O buscáis a alguien que se haya empapado bien de la historia de Eric el Rojo y que os haga un monográfico de ese señor, porque es para darle de comer aparte, vamos. Pues ya puedes empezar a mamarlo, que el siguiente podcast que te invito va a ser para hablar de Eric el Rojo. Me haré una FP de Eric el Rojo. Pero bueno, podemos contar la anécdota de cuando descubrió Groenlandia, porque lo llamó Groenlandia. Sí. Bueno, espérate, que me disperso. Social, la estructura social. Que después empezamos a saltar de un tema para otro, no hablo de ninguno. Socialmente ellos depende mucho de la época en la que hablemos, porque al principio, antes del siglo VII más o menos, ellos se organizaban en clanes, y los clanes a lo mejor podían vivir a 1,5 kilómetros entre ellos, ¿sabes? Podían vivir cerca y se pasaban la vida dándose de hostias. De hecho, los nórdicos tenían esclavos y principalmente sus esclavos eran otros nórdicos. No es que principalmente trajesen gente de fuera, no. La gente de fuera o les robaban o lo mataban normalmente. Sus esclavos principalmente al principio se basaban en nórdicos a los que vencían y pues los ponían ahí a arar el campo, a ordeñar vacas o vete tú a saber. O los ponía... Es que no sé, había tantas cosas que hacer en una granja que bueno. Entonces al principio se organizaban en clanes y los clanes básicamente tenían un líder y se organizaban alrededor de la familia. La familia, esto es un poco Toretto, pero la familia en los clanes nórdicos funcionaba de una manera bastante curiosa. Tú, si querías casar a tu hija con
un chico o un chico se quería casar con tu hija, ese chico tenía que... Había como un ritual detrás, eran muy complejos socialmente hablando los nórdicos y es una cosa de la que se habla poco. Tenían costumbres muy cerradas, unos rituales sociales muy marcados, muy largos. De hecho, como decía, cuando un chico, por ejemplo, un padre quería casar a su hijo con tu hija, por ejemplo, porque todo eran matrimonios comerciales y concertados, porque aquí no había como mucho espacio para el amor, era más una necesidad de ir trayendo más hijos a la familia y hacer tratos comerciales, que es en lo que se basaba principalmente al principio del todo, sobre todo, de la era vikinga, el tema del matrimonio. Si tú querías que tu hijo se casase con la hija de otro, tú tenías que ir a su casa sin previo aviso ni nada, meterte a vivir en su casa y quedarte ahí no sé cuánto tiempo hasta que el otro decidiese hablar contigo sobre el tema, si lo decidía. ¡Ostras! O sea, que te vas a la casa del otro allá a vivir y hasta que te haga caso. Hasta que el otro decida que, ok, que podemos empezar el de esto. Normalmente siempre se hablaba antes del interés de hacer un matrimonio por conveniencia comercial o interés de algún tipo. Y una vez que se decía, vale, puedes venir a mi casa, iban cuando le salía de ahí y a vivir ahí. Hasta que eso se podía alargar meses. Madre mía. Era una cosa loquísima. Y esto tiene mucho que ver con las virtudes que ensalzaba la propia cultura nórdica, que eran el valor, la verdad, el honor, la lealtad, la disciplina, la hospitalidad, la productividad, la perseverancia y la confianza. Eran 9 virtudes que para ellos eran una forma de vivir. Y la hospitalidad era una de ellas. De hecho, si tú te veías en mitad de ninguna parte en la antigua Escandinavia, no sabías dónde había nada y encontrabas una casa y tú llamabas a la casa, era 100% seguro prácticamente que te iban a dejar entrar, te iban a dar de comer y a dar una cama. Para ellos era súper importante el tema de la hospitalidad porque en ello recaía su honor. Si imagínate que entra alguien en tu casa y lo tratas como la mierda, esa persona se iba, a lo mejor empezaba a hacer relaciones de amistad con otras personas y les contaba de repente, pues esta persona no me ayudó cuando yo lo necesitaba. Y esa persona ya se la hacía, es como en los pueblos, ¿sabes? Que te ponen un mote y con ese te mueres. Sí. Pues igual. Pero llevado a un límite en el que a lo mejor te llevabas un hachazo en el cuello, ¿sabes? En aquella época. Entonces, claro, era como... Es eso, tenían como una forma de hacer las cosas socialmente muy cerradas. Y esto... También tiene... Perdona, creo que también tiene mucho sentido sociológicamente hablando. Si tú tienes una sociedad que no se ayudan entre sí, en un sitio en el que hace tantísimo frío, en el que el entorno es hostil, tampoco va a durar tanto. Es decir, si tú tienes temperaturas de 14 bajo cero y hay alguien que llama a tu puerta y tú le tiras a la calle, es que cualquier día te puede tocar a ti el que estés a 15 bajo cero en la calle. Entonces creo que sociológicamente tiene mucho sentido que sea una sociedad tan hospitalaria, porque es que les iba la vida en ello. Y no ya solo por lo que fuese a opinar el resto de sociedad, sino porque tiene sentido evolutivamente hablando. Sí. De hecho, esto es una cosa que tampoco sabe mucha gente, que es que ellos tenían un entramado legislativo, súper complejo y súper completo, con multas. De hecho, ellos ya en el siglo VIII ya podían divorciarse. De hecho, hay dioses en la mitología que están divorciados, como Skadi y Nior. Skadi, diosa del frío, y Nior,
dios de los mares, están divorciados. Ah, Y de hecho su historia es muy graciosa, que ahora después la cuento si eso, pero más que nada para no dejar este tema aquí colgando. Sí, sí. Pero el tema del divorcio y de las multas y tal, al principio había muchas rencillas entre clanes porque la forma de pagar una afrenta o de pagar un asesinato o lo que fuese, siempre era sangre. Ujú. Pero cuando empezaron a juntarse, a decir, yo con mis 4 primos, mi yerno y mis 4 hijos, lo mismo no lleno un dragar para ir a saquear nada, ¿sabes? Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a juntarse y en cuanto empezaron a juntarse, nunca hicieron grandes ciudades. Había un par de ciudades como Edebi, por ejemplo, que eran grandes ciudades, pero eran comerciales. Era básicamente donde se concentraba todo el comercio exterior y de donde salían todo el comercio hacia el interior del resto de zonas escandinavas. Pero ellos se empezaron a juntar en pequeñas aldeas y se empezaron a juntar clanes que se llevaban bien para empezar a organizarse de una manera más eficiente de cara a pues las costumbres y las cosas que iban descubriendo, porque no eran gente muy avanzada en muchos sentidos. De hecho, les costó muchísimo entrar en una era en la que el hierro se trabajase bien, Ujú. porque de ahí viene el tema de que se asocie tanto las hachas a ellos. Ellos no es que usasen hachas porque les gustaba especialmente. O sea, usaban hachas porque te valían para todo. Claro. Y ellos eran granjeros y eran comerciantes. Y no es que dijesen, buah, me voy a hacer un hacha porque es más eficiente en combate. Es verdad que después fueron avanzando el tema de las hachas e hicieron hachas muy buenas para combatir. Pero al principio iban todos con hachas porque era su herramienta y era algo con lo que defenderse al mismo tiempo. Pero sí, la principalmente, espada es específico para combate. claro, O sea, y punta aparte de eso, hacer una espada era muy caro. Mm. Muy, muy caro. Y esta gente eran pobres. Se necesita mucho más metal que para hacer un Sí, hacha. y muy buena técnica para que no se te Ujú. rompa el primer golpe. Ujú. Entonces, claro, juntas que no tenían dinero apenas, porque eran gente pobre, con que no tenían grandes técnicas al principio, me refiero, de la era vikinga, para hacer espadas, pues claro, ¿qué te sale barato y es sencillo hacer? Un hacha. Ujú. Simplemente necesitas un troncho de hierro y afilarlo por un lado y meterle un palo. Sí, sí. Las hachas al principio eran horribles. Imaginaos cómo puede ser un hacha por alguien que no sabe cómo hacer bien un molde y todo eso. Entonces, pues claro, las hachas están asociadas a los vikingos por pobreza, no por otra cosa. Tiene Y sentido. bueno, Ujú. ¿por qué? ¿De dónde venía yo con todo esto? Estamos hablando de la sociedad realmente. Sí, Vale. ¿cómo No, eran? no te- Porque si era una sociedad piramidal, si había algún rey que gobernara y luego abajo Claro, otro escalón, hasta vale, llegar, sí. imagino, a los esclavos, ¿no? Que antes has Claro, yo hablado de que había esclavos. estaba hablando del principio, que eran cuando estaban con clanes, cuando se empezaron a juntar, ya empezaron a decidir un jarl, que era un alcalde, por decirlo de alguna manera, y ese jarl pues organizaba a las familias de ese sitio como gobernante. Pero después es verdad que sí hubo reyes. Pero realmente en la época de los reyes llegó prácticamente, creo recordar que llegó prácticamente con el cristianismo, con la lucha contra el cristianismo concretamente, que ya necesitaron a grandes líderes para organizar grandes ejércitos. Porque claro, tú no puedes invadir Inglaterra con 500 hombres y mujeres. Ujú.
¿sabes? Tú vas con 500 personas a invadir Inglaterra y se van a reír de ti en tu cara. Necesitas 4.000, 5.000 personas. Que el mar no tenga ni horizonte de la cantidad de barcos que van ahí. Entonces, claro, cuando llegó la necesidad de conquistar otras tierras, porque claro, realmente el tema de saquear era una cosa cultural, pero el tema de ir y quedarse en otros sitios fue supervivencia. En Inglaterra el terreno era súper fértil, la temperatura era muy buena casi todo el año para tener siempre algo de cultivo, había buena ganadería. ¿Qué dijeron los nórdicos? Allí tengo un fiordo, aquí tengo un campo, aquí me quedo. Claro. Entonces, cuando llegó el punto de necesitar grandes expediciones, fue cuando empezaron a organizarse con reyes y todo eso. Pero al principio empezaron como clanes independientes, los clanes se juntaron, elegían un jarl, y cuando ya llegó la parte de organizar ejércitos, pues tenían una estructura basada en hersirs, que eran como comandantes, y estos comandantes tenían a su cargo leads, que eran grupos. Una lead era un grupo de varios clanes que iban juntos. Entonces, pues, a un hersir se le otorgaban, pues, no sé exactamente cuántas o si había un hersir por cada lead. Creo que había varias leads por hersir, pero no estoy seguro. Y ya a partir de ahí, esa era como mucho su organización militar, pero no eran gente especialmente buena peleando realmente. Eran muy buenos llegando. Ellos inventaron el saqueo relámpago, que era, llegaban corriendo en el barco, aprovechaban que los Drakkar eran la embarcación más rápida de la época, porque de hecho pesaban tan poco sus barcos que podían subir ríos a contracorriente, que eran los únicos barcos que podían hacerlo. Por eso, de hecho, llegaron aquí a Sevilla. Subieron al Guadalquivir en contra. Y claro, esa ventaja les permitía llegar rápido a un sitio, bajar corriendo, empezar a llevárselo todo, y antes de que llegase el ejército enemigo, ya estaban fuera. No eran muy sangrientos, pero no eran especialmente buenos peleando. Había ejércitos infinitamente mejores en técnicas y preparación en su época que ellos. Lo que pasa es que ellos eran más listos. y peores personas. Eran más listos y peores personas, que es una combinación muy, muy peligrosa. Cuando llegaron por España o al norte, al Mediterráneo, siempre era así. Si acababan luchando contra el ejército o les daba tiempo a prepararse, creo que solían perder. Sí, era... Aquí en Sevilla, por ejemplo, sí sitiaron Sevilla. Pero en Galicia no tuvieron huevos, ¿no? Peleate tú con un gallego, ¿sabes? Pero aquí en Sevilla, que en aquella época estaban los árabes todavía aquí. Y claro, los árabes y los andaluces somos hermanos de corazón, estamos en la pachorla. Entonces, claro, ellos llegaron aquí y se liaron a correr por ahí matando gente, robando cosas, y creo que les dio tiempo incluso a montar como pequeños campamentos y todo. Lo que pasa es que no estuvieron mucho tiempo aquí, pero sí el suficiente como para que dejasen huella. Pero realmente ellos, para conquistar, no iban con una cantidad de embarcaciones como la que llegaron aquí o con la que iban a Galicia y todo eso. Ellos iban con cantidades ingentes de barcos llenos de hombres y mujeres, que es una cosa que por algún motivo yo he escuchado a historiadores y a divulgadores decir que los barcos en los Drakkar iban solamente hombres. Digo, claro, va a llegar allí y va a quedarse a vivir un montón de señores. Seguro que sí. Sin una doña al lado, ¿no? Tiene toda la lógica del mundo llegar allí y decir, voy a montar aquí mi familia con José Antonio y Paco.
Bueno, alguno habría. Alguno habría. No, a ver, sí. El tema de la libertad sexual es una cosa aparte. Eso, por supuesto. Pero biológicamente hablando, pues está No tiene difícil sentido, que dos ¿no? señores pues, No. te tengan un hijo, ¿sabes? No tiene Entonces, sentido. y punto aparte de que siguen siendo una cultura del siglo VIII o IX. Claro. No eran precisamente votantes de Podemos, no eran gente deconstruida, ¿sabes? Eran gente que eran machistas y tenían comportamientos machistas y la cocina y la casa eran cosas de la mujer. De hecho, era tan importante el papel de la mujer dentro de la casa que ella era quien tenía las llaves de la casa y ella era quien mandaba dentro de la casa. Si ella decidía que tú no estabas haciendo bien tu papel como alguien que administra, porque todas las casas eran granjas al fin y al cabo, ¿sabes? La gente era granjera principalmente. Si ella decía que tú estabas administrando mal y tal, podía divorciarse de ti y quedarse sus cosas. Entonces, el papel de la mujer era súper importante porque aparte ellas eran las que normalmente cuidaban de los heridos y, como ya he dicho, no es que fuesen especialmente buenos peleando y heridos había siempre. Entonces, ir sin mujeres a una conquista era inviable. Entonces, si alguna vez escucháis a alguien decir los vikingos nunca llevaban mujeres, iban siempre iba alguna, siempre. Era inviable, imposible que no fuese una mujer, por lo que fuese, cumpliendo el papel que fuese en un barco, porque no tenía sentido para ellos. Hay una cosa que has dicho antes, me ha llamado la atención, que has comentado de Sevilla. Mi familia toda mi familia es de Aragón, por ambas partes. La familia de mi madre son todos rubios de ojos azules. Hay muchísima gente rubia de ojos azules en Aragón, muchísima. Gente mayor del pueblo y tal, muchísima gente rubia de ojos azules. Y siempre he escuchado a mi familia que eso era porque los vikingos subieron por el Ebro. Ya hemos dicho antes los vikingos, donde había un río. Iban para arriba. Sí, donde había un río, esa gente decía, esta es la mía. Así que yo sepa, sí estuvieron. Aquí por España estuvieron en casi todas partes. Sí, eso está claro. No está, por lo que he leído y tal, no está 100% documentado que subiesen por el Ebro y que desde Zaragoza llegasen a Pamplona. En Pamplona sí que 100% estuvieron. De hecho, corrígeme si me equivoco, pero según tengo entendido, ellos secuestraron al rey de Pamplona, pidieron un rescate por él y después hubo un mercader que pagó el rescate esperando que después el rey le devolviese el dinero y el rey dijo que que a ti no te devuelvo nada. Pues te voy a decir una cosa, no lo sé, pero ahora quiero saberlo. Ahora necesito saberlo. En cuanto acabemos aquí me voy corriendo a buscar algo por ahí porque me parece una historia increíble. La cosa es que no hay datos de que los vikingos saqueasen otras ciudades antes de llegar a Pamplona. Es decir, no hay datos de que saqueasen Tudela o Tortosa, que son ciudades que están de paso, o sea, que están en la ribera del Ebro. Entonces no tiene tampoco, no sé si tendría mucho sentido pasar de esas ciudades para seguir más allá. A ver, que no. Que a lo mejor sí que ocurrió, ¿eh? Que a lo mejor sí que ocurrió. Pero que sí, es que no hay datos. Es que, claro, el problema, vuelvo a lo que dije antes, con los vikingos no hay datos de nada. Porque o lo escribía el otro o ellos no te lo iban a contar. O sea, ellos no lo iban a dejar en papel. O sea, ellos... de hecho, el tema del honor, como dije antes, una de las dos de las 9 virtudes, que principalmente ellos que les diferenciaba y les marcaba mucho, era la verdad y el honor. Entonces, cuando un nórdico te contaba algo, tú intuías que era verdad. O sea, tú dabas por hecho de que era verdad.
porque el honor de esa persona estaba en juego, si te mentía. Y de hecho, una de las razones por las que una vez muerto acabas en Helheim es por mentir. Entonces el tema de la mentira para ellos era como una cosa anecdótica. Entonces, claro, como ellos confiaban tanto en el boca a boca, pues decían, ¿para qué vamos a escribirlo? Si me lo ha dicho mi cuñado. Mi cuñado me ha dicho que este tío saltó de un árbol, hizo un backflip y cayó de pie. Y tú, ok. Pues te lo creías, ¿no? Tiene que ser verdad. Y ya está. Y así es como funcionaban ellos. Por su cultura es por lo que no dejaban nada por escrito. Que no son los únicos. Hay muchísimas culturas que no dejaban nada por escrito nunca. Sí, sí. Sobre todo paganas. En Centro Europa. Pero, de hecho, me acabo de acordar de una cosa que me dijisteis antes, que creo que fue Cristóbal, sobre el tema de que eran rubios y altos y tal. Bueno, eso, el tema de ser rubios y altos tiene que ver con la parte sur central, más o menos, de la antigua Escandinavia, de donde ahora sería la mitad de Noruega y de Suecia. Porque en la parte norte eran medio asiáticos los nórdicos. Pero es que después estaban los rus, que eran los vikingos que estaban en Rusia. Y después estaban los vikingos, que eran los alemanes, los vikingos alemanes. Entonces, digamos que cuando hablamos de rubios y altos, estamos hablando exclusivamente de una zona muy concreta de Escandinavia. Porque vikingos eran todos y nórdicos eran todos, pero cada uno de su padre y su madre. Sí, de hecho, el que se cree que subió por el Ebro, por eso te decía lo de los rubios de ojos azules, el que se cree que fue el encargado de estos saqueos era Bjorn. Bjorn Costado de Hierro, que se le llama, que sería Sí, el hijo de Ragnar. Evidentemente no sabemos cómo era este hombre. A ver, no lo sabemos. Si alguien quiere imaginarse cómo es hay un museo en Noruega donde hicieron una recreación en un muñeco de cera de cómo se veía un nórdico en el siglo IX o VIII. Y tú lo comparas con la gente que sale en la serie de vikingos y dices tú, bueno, lo mismo en vikingos han flipado. Porque claro, volvemos a lo de antes. Eran gente pobre, principalmente. No tenían una alimentación muy loca porque comían principalmente pescado y cereales, sobre todo. Entonces, hay que tener en cuenta que no eran gente que eran gente fuerte y más alta de lo normal, pero más alto de lo normal en comparación con hoy en día, claro. Eran bajos. O sea, quiero decir, la media de altura en el siglo VIII era de unos 60 y largos para los hombres y los nórdicos eran de unos 70 y poco. De hecho, yo mido más o menos lo que un nórdico. Yo soy históricamente correcto si me comparáis con un vikingo del siglo VIII, IX. Pero ellos eran un poco más altos y un poco más robustos. Pero no. Era más porque comían mucha grasa animal. Y eso obviamente pues se retiene en el cuerpo y eran más robustos y un poco más altos. Y eso era lo que llamaba la atención. Pero de hecho, cuando estuvieron por la zona de África, allí los testimonios que hay allí no los recogen como especialmente altos en comparación. Porque claro, en África tampoco son bajos, ¿sabes? No. La gente no es baja. Ni ahora ni históricamente. Entonces, eran altos en comparación con los ingleses o con la gente de Centro Europa, pero pues, no es que fuesen mucho, mucho más altos. Es verdad que ellos hicieron una criba preciosa en la que solamente se quedaban con las esclavas más guapas, los esclavos más guapos. Claro. Entonces, claro, ellos no es que hayan llegado al día de hoy siendo especialmente atractivos de media, porque los nórdicos fuesen especialmente atractivos de normal. Todos. Sino que han hecho una criba genética preciosa en la que solamente había guapos. Ya. Entonces, Eso sí que lo había escuchado. Sí. Entonces, claro, porque un nórdico podía tener una esclava, tener hijos
con esa esclava, y en cuanto tenía un hijo, esa mujer ya no era esclava. Y se la consideraba nórdica de pleno derecho, igual que a su hijo. Entonces, ¿eran altos y rubios? Sí, y primos todos. De hecho, hay un problema mayúsculo, y en Islandia, creo recordar, tienen una aplicación para saber cuando estás de fiesta si la persona con la que estás ligando es prima tuya. Sí, es muy fuerte, sí. Porque claro, como se juntaban para hacer la perfección genética, pues claro, la perfección genética llevó a que... Tiene sus problemas. Cuidado, que lo mismo Carlos II es lo normal aquí a la larga, ¿sabes? Entonces, vamos a tener cuidadito. Y entonces, pues, a eso les ha llevado. Son gente muy... De hecho, yo he trabajado en centros deportivos con equipos enteros de noruegos y parece un desfile de modelos eso. Es increíble. El más feo de allí podría ser Miss España, ¿sabes? Es una cosa increíble. Pero el tema de eso, lo que quería decir, que el tema de esa imagen que se tiene de ellos está muy conceptuada por la imagen que tenían el resto de ellos. Porque, como digo, ellos, sobre ellos mismos, no, la imagen que tenían o la idea que tenían ellos de ellos no lo vamos a saber nunca, a no ser que aprendamos a viajar en el tiempo. Que estaría bien. Estaría chulo para preguntar. Tú llegas allí y dices, perdona, buenas tardes, perdona, ¿me podrías decir si es verdad que tenéis 500 nombres para Odín? Y te digan, vale, pues quizás sí. Quizás sí. Hay una anécdota que leí en el periódico en su momento. No sé si esto es cierto o no, a ver si tú lo sabes. Había unas runas en una cueva, no sé en qué lugar de Escandinavia, pero vamos, en unas runas que llevaban como un montón de tiempo intentando descifrar qué significaban y qué tal, porque nadie tenía ni puñetera idea de lo que significaban. Llevan como décadas ahí rumiando las runas estas, a ver de dónde venían, y al final cuando lograron descifrarlas ponía fulanito estuvo aquí. Y era en plan... sí, es que esto era súper común. Ellos solían escribir muy poco, y siempre que escribían algo era simple y llanamente para dejar un recuerdo sobre una persona o sobre ellos mismos, pero cosas muy puntuales. De hecho, hay una piedra, no recuerdo dónde estaba, está en Noruega, y sigue estando donde la encontraron, porque la han dejado ahí, obviamente, para preservarla. Y es una piedra llena de runas, con dibujos súper bonita, y es simple y llanamente una declaración de amor de un hombre a su mujer cuando ella murió. Qué bonito. ¿Sabes? Y digo yo, y después estáis vosotras llorando porque no contesta el WhatsApp. Que os haga una piedra y ya después hablamos. Que dure 1000 años. Piedra y después hablamos. Madre mía. Ellos hacían ese tipo de cosas testimonialmente, pero no escribían casi nunca. Tenían su alfabeto, el alfabeto rúnico, pero no era una cosa que utilizasen mucho, porque no, como ya he dicho, no dejaban testimonios de sus historias, pero sí dejaban como recuerdos de tal ha estado aquí, o cualquier cosita puntual, siempre dedicado a una persona o a uno mismo, pero nunca a contarte una historia. Claro. Bueno, hemos hablado, estamos intentando hablar de por dónde se llegaron a extender los vikingos. Hemos llegado a decir que incluso subieron por el Guadalquivir, por el Ebro, pero es que también sitiaron ciudades como París, ¿no? Sí. Subiendo por el Sena. Por el Sena. Sí, o sea, todo lo que era subir un río, los ríos, nadie podía nada más que ellos. O sea, es que ellos eran especialistas en eso. Ten en cuenta que parar un barco en un río es una tecnología que tuvieron que crear para ellos. Porque nadie necesitaba parar una embarcación de saqueo en un río hasta que llegaron ellos. ¿Sabes? Pero también
eran barcos muy ligeros, por lo tanto, pues lo cojo entre 4 o 5 personas, lo cogemos, lo levantamos, lo apartamos del sitio y aquí continuamos a pie un rato y después volvemos al río. Sí, es algo que se dice que hacían, tampoco era algo muy común porque a pesar de que pesaban poco, hacía falta un montón de gente porque eran larguísimos, o sea, eran barcos bastante largos. Y no eran especialmente cómodos de llevar por zonas boscosas porque eran muy anchos. Eran planos por abajo prácticamente, pero eran muy anchos. Entonces costaba moverse con ellos. Pero sí es verdad que en una situación de necesidad absoluta se podía hacer. Podían llegar a sacar el barco y levantarlo, moverlo a otro sitio y ya está. Pero de hecho es en lo que más avanzados estaban y es lo que les permitió, por ejemplo, llegar a América. Claro. A la parte de Canadá. Les permitió el hecho de que su barco era tan ligero que podía permitirse un trayecto tan largo entre Escandinavia y lo que es Canadá a día de hoy. Y de hecho hay una historia bastante chula sobre una mujer que iba en esos barcos, que cuando llegaron allí y vieron a los indígenas de la parte norte de lo que ahora se conoce como América, se acojonaron un poco y dijeron, espérate, ¿esta gente quién es? ¿Estos quiénes son? ¿Qué pinta más rara? No sé qué. Y esa señora, pues, se sacó una teta, se empezó a pegar con una espada en la teta, arengando a todo el mundo, diciendo que qué clase de gente era, qué clase de guerreros eran. Y gracias a eso entraron a la batalla y pudieron pisar tierra, porque no les iban a dejar sin darse de hostias, ¿sabes? ¡Ostras! De hecho, el tema de sacarse una teta y golpeársela era bastante común. Madre mía del señor. Vale. Era una costumbre, tampoco se pegaban fuerte, o sea, quiero decir, hacía falta el pecho, ¿sabes? Para amamantar a un hijo o lo que sea. Entonces, sí. Se golpeaban con el plano de la espada, hacían. ¡Ostras! Y empezaban ahí a arengar a todo el mundo. Y era como una forma de empujar, de darle valentía a los hombres. Porque, claro, aquí viene otro punto misógino de los vikingos. No iban a quedar por debajo de una mujer en batalla, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, pues ellos decían, pues si esta mujer está echándole más huevos que todos nosotros, aquí habrá que habrá que asertar dominancia. Y por eso iban, porque eran unos machirulos, al fin y al cabo, ¿sabes? Eran gente de la época. Pero esto no quita, por ejemplo, también, que hablando de mujeres guerreras y tal, existieron mujeres guerreras, tiene toda la pinta de que sí. O sea, todo lo que... La tumba de Birka, que en los últimos años se ha demostrado que... Eso te lo iba a mencionar. Sí, claro. La tumba siempre se pensó que era de un gran guerrero. ¿Por qué? Porque cuando un nórdico moría y lo enterraban con todo lo que tuviese. Obviamente por el tema de la gloria y llegar al Valhalla y tal. Entonces, con todos sus tesoros y tal. Y si era un gran guerrero, siempre iban armas y algún caballo. Pues a este guerrero le echaron, yo qué sé, un arsenal entero, medio millón de trillones de oro y un semental y una yegua. O sea, era el top. Esa persona tenía que ser, como poco, Conan. ¿Vale? Pues resultó ser una señora. Sí. O, esto es otra cosa, genéticamente era una hembra. Porque hay que diferenciar mujer y hombre y hembra y macho. Eso siempre. Pues mujer y hombre es género. Y el género es un constructo social, al fin y al cabo. Macho y hembra es biología. Pues resultó ser hembra. Y claro, esto ha trastocado mucho, sobre todo a los más retrógrados de los historiadores. Les ha chocado mucho porque, claro, durante años estudiando todo el harén, ¿cómo se llama esto? Conjunto, ¿no? De
Toda la tumba y todo lo que tenía ahí adentro no paraban de ensalzar a este guerrero, pero de repente era la mujer del guerrero que, como no habían encontrado el cuerpo, la habían enterrado a ella. Yo, ya, claro, por supuesto. Un poco rebuscado, ¿no? Un poco Sí. más de pensarlo más sencillo, que es, vale, pues ella era la guerrera. Claro, entonces, ¿tiene pinta de que había guerreras? Sí. ¿Tiene pinta también de que no era común? Por supuesto. Era teniendo en cuenta la estructura social y cómo funcionaban ellos y la época de la que estamos hablando, que era poco común, seguro. Que hay vestigios tanto en arqueológicos como en su cultura de que existían, sí. Pero son dos cosas que siempre hay que tener en cuenta desde la mente abierta de que estamos hablando de una cultura que existió hace 1000 años. Claro. Entonces, que es una cosa que yo siempre repito y repetiré hasta la saciedad. No intentéis convertir una costumbre o una acción de una persona que existió hace 1000 años con etiquetas y términos actuales, porque lo único que estáis haciendo es tergiversar una realidad que era distinta o más compleja de lo que podemos entender hoy en día. No hay, por ejemplo, cuando empezaron, yo por ejemplo, soy una persona que se considera a favor de tanto la lucha feminista como el colectivo LGTBIQ+, pero no soy partidario de llamar feministas a los vikingos porque pudiesen divorciarse, ¿sabes? Las mujeres. Quiero decir, les permitían divorciarse e incluso te podían multar o matar por golpear a tu mujer porque las mujeres eran necesarias para traer hijos, ya. Porque les venía bien a ellos, no a ellas, a ellos, les venía bien. Que las mujeres se tratasen bien y se cuidasen. Entonces, ¿es un comportamiento muy avanzado para la época? Sí. Considerarlo desde etiquetas actuales es un error porque no te permite ver más allá. Y es una cosa que históricamente a mí no me gusta tratar la historia desde el punto de vista actual. Porque lo único que acabamos es inventando para justificar. Y la historia no hay que justificarla, hay que hablar de ella como era y aprender de ella para no cometer los mismos errores. Si las convertimos en mentiras, van a ser errores magnificados por mentiras, lo cual es mucho peor. Qué buena reflexión. Sí, bastante buena. Muy buena reflexión. Bueno, los vikingos se expandieron por todo el continente poco a poco hasta el año 1016, ¿no? Donde sitian Londres. Al final de la era vikinga lograron establecer estados políticos, ¿no? Que estaban gobernados por escandinavos y estos se adaptaron rápidamente a las costumbres locales y a la religión. Por ejemplo, el jefe Rollón, ¿no? Fue un escandinavo que conquistó Normandía, un territorio francés, pero que luego se hizo católico. Sí, bueno, hay una cosa sobre la muerte de Rollo, o de Rollón. Es que lo llamo Rollo porque ahora me sale por la serie de Vikingos. Por la serie. Pero es un personaje que a mí me apasiona. Rollón me apasiona. Porque hay dos cosas sobre él que me hacen mucha gracia. La primera es su apodo. A él le llamaban Rollón el Caminante. Esto tiene dos formas de verlo. Le llamaban el Caminante según los escritos que hemos encontrado, porque era tan grande que ningún caballo podía con él. Medía más de 2 metros y ningún caballo podía con él. Ahí va. Pero recordemos que estamos hablando de cristianos. A Carlos II lo llamaron el hechizado, por no llamarlo otra cosa. Ya, capaz era. Entonces también existe ironía. La posibilidad. Bueno, también existe la posibilidad de que lo mismo este señor estuviese especialmente gordo, ¿sabes? Y ningún caballo pudiese con él.
Pues sí, una que a lo mejor era posibilidad. ironía, a lo mejor era muy pequeñito o... Claro, a lo mejor No sé. era un tío de tamaño normal, pero claro, se acomodó a vivir como un cristiano y se puso rollizo. Que no pasa puede nada, ser. pero claro, puede ser también. Entonces, es una cosa que a mí me hace mucha gracia. Y lo segundo tiene que ver con su muerte. Cuando él estuvo a punto de morir, le dio un golpe de religión nórdica y dijo que para satisfacer, después de haberse cambiado de religión y haber traicionado a su pueblo, para satisfacer a sus dioses, pues que iba a matar a 100 cristianos. ¡Ostras! Entonces decidió matar a 100 cristianos. Después le dio un golpetazo de cristianismo. Ay, pobre. Y decidió pues darle 100 libras, que para la época era un dineral, era como el sueldo de un año de alguien hoy en día, darle 100 libras a 100 personas. Entonces este señor, antes de morirse, espichó a 100 personas y se gastó un dineral en pedir perdón. Y dije yo, vale, ahora la parte guapa. Si el tema de la religión fuese real, ¿dónde acabó este tío? Porque claro... ¿En el Valhalla o en el cielo? Ahí está, lo hizo bien y mal en los dos sitios. Entonces, claro, ¿dónde acabaría este señor? Y me hace mucha gracia darle vuelta al tema. A ver, ¿dónde la lotería de Rolo? ¿Dónde habrá acabado? Qué fuerte, no lo sabía. Qué fuerte. Pues luego su hijo Guillermo recibió el reconocimiento del duque de Normandía y posteriormente se coronó como el rey de Inglaterra, luego de haber obtenido la victoria en la famosa batalla de Hastings en el año 1066, donde se midieron los descendientes vikingos de Normandía contra los de Inglaterra. Y así, amigos, es como desaparecieron los vikingos. Pero realmente ahí es donde empezaron los piratas vikingos, que es otra historia bastante interesante de lo que hicieron los vikingos, que se negaron a vivir como cristianos y a coexistir dentro de las costumbres y culturas cristianas, y decidieron que lo mejor que podían hacer era dedicarse al pillaje, y ahí hay algunos reyes incluso vikingos que por cabezonería liaron una bastante interesante, pero es una historia larguísima y lo podemos dejar para otro día. Para la segunda parte, correcto. Ahora vamos a hablar un poco, ¿no?, de los mitos y las leyendas que hay de los vikingos. El primer mito, que creo que le hemos hablado al principio: tenían cascos con cuernos y bebían de ellos. Beber de ellos, sí. Beber de ellos, sí. Cascos con cuernos, no. Nadie con 2 dedos de frente hace un casco con cuernos. Nadie. Pero beber de ellos tiene sentido. No, es sí, incomodísimo. Lo he hecho y es incómodo. Te salpicas la cara. Yo tenía un cuerno y dije, está gracioso para una vez. Pero, sí, es muy incómodo. Pero dame una jarra. O sea, y encima huele fatal, por cierto. Sí. Y además ellos tenían una costumbre que era no lavarlo. Vale, encima. Si para huele que mal. se quedase el regomello de la hidromiel y la cerveza. Se quedaba ahí. Y dice, es que esto da más gusto. Digo, sí, y diarrea también. Por eso estaban tan delgados. Ahora se entiende todo. No, lo que estaba, esto es una cosa interesante que se habla poco. La cantidad de enfermedades que sufrían los nórdicos. Teniendo en cuenta dónde vivían y toda su alimentación y todo eso. Ellos sufrían de todo. O sea, estaban maltrechos muchísimas veces. Era muy raro ver un nórdico sano del todo. Podríos. Pues... por cierto, lo de beber de cuernos, eso se hace también en España. En casa de mis padres tenemos 2 cuernos de toro, en este caso, que están huecos, tratados, y arriba se tapan con un corcho, y es, bueno, no sé exactamente si bebían vino o era para almacenar qué exactamente, pero eso viene del pueblo, de mi abuelo. Es que era una manera muy, muy cómoda y muy sencilla de crearte un recipiente.
sea, simplemente era algo que estaba ahí. Todo el mundo tenía algo de ganado. En cuanto un toro o una vaca o lo que sea, o una cabra se iba al cielo de los capibaras, ¿sabes? Pues le quitaban los cuernos y lo usaban y ya está. Era la versión de utilizarlo todo, pues de un animal, pues llevado al extremo. Ya en plan el cuerno, mira, ¿qué hago con él? Yo qué sé, haz esto. Que puede ser el predecesor del porrón. No sé si... El porrón. ¿No? El porrón es como muy cuerno, ¿no? Es verdad. El porrón es como un cuerno, ¿no? ¿Realmente? Sería muy gracioso que el porrón, que es algo tan de aquí, de repente sea porque la gente no tenía con qué hacerse un vaso. Claro, y... Sí, ¿Saco? Tiene sentido. Pues sí, amigos, es un mito. Claramente no se ha encontrado ningún casco con cuernos. Y vamos, el tapiz, ¿no? Hay un tapiz de Osberg donde se ven personajes con cuernos que probablemente representan a dioses de la guerra. Es posible que los jefes escandinavos los usaran, pero los únicos que se han encontrado hasta ahora, al menos, han sido dotados un siglo antes del inicio de la era vikinga. Pasemos al siguiente mito, los crueles castigos. El águila de sangre. Todos hemos visto esa escena de Vikings. Sí. Horrible, por cierto. A ver, ¿cómo? A ver cómo explico esto sin reírme demasiado. ¿A quién se cree que le iban a hacer eso? O sea, esa parafernalia para castigar a alguien, ¿quién se la cree? Es poco práctico, ¿eh? Es que, y punto aparte, ¿eso es un águila? Yo he visto águilas, no se parecen a eso. Para empezar, así, no era algo nórdico. De hecho, se piensa que es una costumbre de otro pueblo, de otra cultura, que se asoció a los nórdicos porque a alguien había que echarle la culpa de esto, supongo. O muy seguramente lo que yo creo personalmente es que un cristiano resentido porque le habían quemado algo, dijo, pues yo he visto esto, lo que sea, a saber, porque los cristianos eran infinitamente más crueles con sus castigos que los nórdicos. Entonces, yo creo, para empezar, es falso, está demostrado que es falso que el tema del águila de sangre tuviese ninguna relación con los nórdicos. Pero añado a esto, creencia personal, yo creo que era algo de eso, de algún testimonio cristiano que se inventó cualquier cosa. Dijo, pues yo los he visto hacer no sé qué, para incentivar más todavía pues más este miedo. odio lógico, sí. A los nórdicos. Más el miedo. Además, claro. Yo estoy operado de espalda y nada más despertarme de la anestesia me dolía que te cagas. O sea, no me quiero imaginar hacerte esto sin anestesia, reventarte las vértebras. O sea, yo creo que nada más. El primer golpe, yo creo que ya te has muerto de dolor. Y si no, ya cuando te abren, te mueres desangrado. Es que la idea de te voy a sacar los pulmones, pero no grites, pero tú eres tonto. No. ¿Cómo se te ocurre que tú me vas a abrir la espalda a hachazos, me vas a romper todas las costillas, me vas a sacar los pulmones, me los vas a poner encima de los hombros y yo no voy a decir ni ay para ir al Valhalla? Es que encima ni siquiera tiene sentido con el hecho, con cómo ellos veían la forma de ser digno de ir al Valhalla. Tú para ir al Valhalla tenías que morir en combate. Luchando, punto. Claro. Acabó. No había otra forma. Sí. Entonces, y una vez que morías en combate, ni siquiera te aseguraban su religión que tú fueses al Valhalla, porque la mitad de los caídos eran para Odín y la otra mitad eran para Freya. Entonces, era como que ir al Valhalla era como el honor maximísimo para un guerrero. Pero no era... En ningún caso se contempla que porque te abran la espalda y te saquen los pulmones y te los pongan encima de los hombros como una hombrera ochentera,
ibas a entrar al Valhalla. No, es que no tiene sentido con su propia religión, ¿sabes? Esto no sé si habéis visto la película de Midsommar. Sí, lo he visto. Se lo hacen a uno de ellos y se ven los pulmones moviéndose y respirando. Da Sí, muy mal rollo. Bastante asqueroso. Y el último mito, los vikingos bebían de los cráneos de sus víctimas. A ver. No Lo sé veo yo como- si eso alguien lo hizo alguna vez. Algún loco pudo haber, seguro. Pero yo creo que esto es la típica cosa de que ves a uno que lo hace y lo asocias con todos. A lo mejor hubo, seguramente, porque, a ver, si te dedicas a matar y a saquear, muy bien de la cabeza no acabas. Entonces, algún loco habría, seguro. Algún loco habría por ahí. Que eso fuese una costumbre, me extrañaría muchísimo. Más que nada porque para eso tendrías que cortar la cabeza, despellejarlo, quitar la carne, vaciar el cráneo. Mucho trabajo, ¿no? Para tomarte Demasiado. mucho trabajo para tomarte una cerveza, teniendo ya el cuerno ahí, ¿sabes? Yo qué sé. Además, Sí. el hueso es poroso, ¿eh? Sí, además eso. O El sea, hueso quiero decir, humano es muy poroso. es asqueroso, tiene mucho trabajo y se te derrama la mitad. No, Y es una gorrinada, digámoslo así. Es una es una gorrinada. gorrinada, un poco. Exacto. Sí, pero yo creo que forma parte del imaginario igual que lo de los cascos con cuernos. Sí. Los demonios, Tiene toda los la pinta. magos. Es como todo, bueno, el satanismo que hemos hablado en otro podcast. Es las calaveras. Sí. La asociación última a la muerte, pues convertida en algo ya desde el punto de vista del cristianismo, en algo convertido en un sacrilegio, ¿sabes? Entonces, creo que es eso, es lo que dice Carlos, es más un añadido a todo ese imaginario de miedo y odio hacia los vikingos que una realidad. Pero eso en concreto, lo de beber de un cráneo, yo creo que algún loco a lo mejor habría. Algún flipado que dijo, mira, veo cómo hago esto. O sea, a lo mejor me lo puedo creer, porque gente cucú hay en todos lados. Pero de ahí que fuese algo normal, me extrañaría. Bueno, no creo. Es inviable. Según lo Además, que es. ¿sabes cuánta gente había ahí? Si eso fuese lo normal, ¿sabes cuánta cabeza habría? ¿Cuántos cuerpos sin cabeza habría? ¿Cuántos esos desparramados por el suelo? Dios. Es que, no sé. Imaginarte eso como algo normal me parece de no tener el punto de vista realista de que eso llevaría a un montón de tumbas de gente sin cabeza por todas partes y no sé. Yo creo que eso es más de sentido común que otra cosa. Según he encontrado, este mito procede de una mala traducción de un poema escrito en lenguaje rúnico, realizado por un médico danés en el siglo XVII. En este pasaje se describe cómo los guerreros del Valhalla beben de las ramas curvadas de las calaveras. El autor se refería a los cuernos huecos de los animales, lo que hemos hablado antes, pero claro, el traductor lo interpretó como si se tratase de cráneos humanos, ya que se sabe que efectivamente había pueblos que realizaban esta práctica de modo ritual, pero no los vikingos. Es que es lo que he dicho, es de sentido común y es punto aparte el tema de que todo lo que sabemos, lo que he dicho antes, todo lo que sabemos de los nórdicos tiene directamente que ver con el testimonio que ha dejado gente que no eran nórdicos ni eran vikingos siglos después o durante la era vikinga, pero desde el sesgo y el punto de vista de la víctima. Claro, una víctima no te va a decir grandes guerreros preparados para el... No, te va a decir una manga de hijos de puta que han venido aquí. Los psicópatas locos. Ahí está. Pues ni te van a hablar bien ni te van a decir la verdad. Te van a decir su verdad, que es la de la víctima. Entonces, por eso siempre digo que todo lo que yo haya dicho ahora mismo, tomarlo con pinzas. Pero todo lo que se haya escrito y todo lo que se haya escrito sobre ellos
tómanlos con pinzas. De la única cosa que podemos estar más o menos seguros es de lo que te diga un historiador y de lo que diga la arqueología. Pero por desgracia la arqueología tiene muchos límites. Porque hay cosas que no se conservan. Por ejemplo, la mayoría de una casa nórdica no vamos a poder verla realmente 100% como era porque usaban madera. Y la madera se desgasta. Entonces, la mayoría de asentamientos reales nórdicos a día de hoy son agujeros. O sea, te ves los cimientos de las casas, pero no ves nada más. Porque la madera se desgasta y se estropea y ya está. Efectivamente. Bueno, amigos, vaya paseo nos hemos pegado. Casi parecíamos uno más en el Nord. Ya nos estábamos imaginando ahí con nuestras hachas, esperando llegar a puerto y saquear y batallar por Odín. Pero por hoy, suficiente sangre. Muchísimas gracias, Einar, por acompañarnos y hacernos entender qué es realmente un vikingo. Un placer. Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, así que la próxima... Muchas. Yo quería hablar del origen de Rusia y preguntarte a ti otras cosas, pero es que no nos da más tiempo. Bueno, habrá un segundo intento, no te preocupes. Correcto, hay un segundo intento para otro podcast si te viene bien. Muchas gracias, doctor Carlos Carrascal. Gracias a vosotros y gracias a Einar. Y nuestra vikinga hoy, Raquel Muñoz. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Espero que os lo hayáis pasado bien. Recordad nuestras redes sociales que os dejaremos debajo de este podcast. Nos vemos en el Valhalla, guerreros. Hasta la próxima, exploradores.